¿Quieres entender a tus hijos y enseñarles a controlar sus impulsos? Guadalupe Radio presenta la videoserie Corazones No Explosivos con el Dr. Jesús Amaya, una producción original disponible solo en nuestras aplicaciones. ¿Quién de nosotros no conoce un niño enojón? Quizá probablemente en nuestra familia lo tengamos, quizá uno de nuestros hijos, a lo mejor un sobrino o un nieto que podamos nosotros poder definir a estos muchachos como niños enojones. Pospandemia ha traído grandes cambios en la familia y una de las grandes transformaciones que hemos encontrado es mayor sensibilidad en situaciones de pequeñas frustraciones. Y nos enfrentamos ahora niños que son poco tolerantes a pequeñas adversidades y muchas veces reaccionan con agresión, violencia o simplemente indiferencia. Hola a todos, su servidor, el Dr. Jesús Amaya, les envía un gran y muy fuerte abrazo virtual y les da la gran bienvenida a esta videoserie de Guadalupe Radio titulada Corazones No Explosivos, en donde hablaremos en este primer programa, mi hijo es enojón. ¿Cuántos de nosotros conocemos niños, adolescentes que reaccionan en forma impulsiva, muchas veces hasta en forma agresiva, ante pequeñas dificultades, pequeñas frustraciones? ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos al mercado, vamos a una juguetería y le decimos al niño un pequeño no, el niño suelta el grito, patalea, se tira en el piso, empieza a golpear, empieza a destruir? ¿Cuántos de nosotros conocemos niños y adolescentes que no son capaces de poder tolerar pequeñas frustraciones? De eso hablaremos en este primer programa. ¿Por qué? Porque hay niños, niñas, adolescentes, jóvenes y quizá algunos adultos como nosotros que somos un poco enojones. Y para empezar, quisiera primero dar una pequeña definición de lo que es estos niños explosivos o corazones no explosivos, que es el título de esta videoserie de Guadalupe Radio. En primer lugar, podemos definir el enojo o la ira como una emoción. Y fíjense bien lo que voy a decir, es una emoción normal, ¿eh? Todo mundo tenemos el derecho, tenemos la naturalidad de poder enojarnos ante ciertas circunstancias. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos cuando estamos haciendo una pequeña fila? ¿Cuántos de nosotros estamos enojados cuando estamos en el medio del tráfico y no avanza? ¿Cuántos de nosotros nos enojamos cuando esperamos de alguien pues alguna respuesta, algún privilegio, algún regalo y no lo recibimos? Pues definitivamente al no cumplir ciertas expectativas surge esta emoción. Surge este enojo, surge esta ira, surge este elemento de malestar. Entonces es algo totalmente normal, en donde podemos nosotros definir que es el enojo, una emoción normal de la irritación, cuando nos irritamos. Entonces es válido enojarnos, es válido irritarnos, es válido tener esta emoción de ira, es totalmente normal. Sin embargo, no se justifica la reacción ante esta emoción de enojo. Cuando un niño no recibe, por ejemplo, un regalo, ¿sí? Definitivamente el niño pues se enoja, el niño está en una situación de malestar, pero no es justificable que este niño grite al papá, patea a la mamá o la golpee. No es justo. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar de que hay niños fáciles y niños difíciles. Y no solamente hablamos de niños, sino también de niñas, ¿me explico? Porque también hay niñas que no controlan estas frustraciones y no son capaces de poder, en un momento dado, tomar buenas decisiones. Quiero dar una pequeña introducción a este tema, precisamente dando un ejemplo de la importancia que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos
para que nuestros hijos autorregulen, controlen, inhiban estos impulsos muchas veces destructivos y agresivos. En el año 2014, en Veracruz, sí, allá en México, hubo unos juegos, los Juegos Panamericanos y del Caribe. Y en esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, hubo una final de taekwondo entre una mexicana y una cubana. Y al final del combate, los jueces le dieron la medalla de oro a la mexicana y la de plata a la cubana. Pero la cubana no estuvo de acuerdo con la decisión. Y al momento de la premiación, cuando sube al podio y le ponen la medalla de plata y escuchan el himno nacional de México, levanta su mano derecha y nos muestra el dedo medio de la mano derecha, que es simplemente una seña de ofensa. Bueno, esta acción que hizo la cubana le costó 1 año de suspensión, le costó no ir a los Panamericanos de Toronto al año siguiente y le costó no ir a las Olimpiadas de Río de Janeiro, que fue en el año 2016. ¿Cuánto tiempo duraría esta ceremonia de premiación? Pues quizá duran 3, 4, 5 minutos, estás en la fila, te pasan, te ponen la medalla, escuchas el himno nacional de la medalla de oro y ya. Bueno, lo que ella decidió, papás, fíjense lo que estoy diciendo. Lo que ella decidió en 3, 4, 5 minutos le costó toda su vida deportiva. Fíjense lo que estoy diciendo, le costó toda su vida deportiva. ¿Por qué? Porque en el año 2019, 5 años después de este hecho, ya pudo participar en eventos deportivos. Y participó precisamente en Campeonato Mundial de Taekwondo que fue en Londres, Inglaterra. Y esta cubana perdió en el primer pleito. Y no solamente perdió en el primer combate, sino perdió 21-0. 21-0. En otras palabras, esta muchacha no metió ni un pequeño dedo. Usted dice, bueno, es que esta cubana no es buena. Espérame tantito. Estoy hablando de 2014, este hecho que ella hizo en Veracruz. 2 años antes, que fueron las Olimpiadas en Londres, ella fue primer lugar, o sea, en pocas palabras, fue medalla de oro. 1 año después, que fue precisamente el Campeonato Mundial de Taekwondo, que fue en Puebla, ella fue primer lugar. En otras palabras, cuando ocurrió en Veracruz los Juegos Centroamericanos del Caribe, esta cubana era la número 1, Fíjense bien, una mala decisión le costó toda su vida deportiva. Ya no pudo sobresalir, ya no pudo salir adelante. Ahora bien, probablemente ella tenía razón. A lo mejor ella sí merecía la medalla de oro, pero no es la forma de responder, de reaccionar, ofendiendo no solamente a los jueces, sino al público que estaba ahí. Ella tuvo que haber hecho lo siguiente. No estaba de acuerdo, perfecto. Hay enojo, hay ira, hay frustración, totalmente de acuerdo. ¿Qué hubiera hecho? Pasar al podio, medalla de plata, con respeto. Termina la ceremonia de premiación, va con los jueces y hace una protesta formal. Si hubiera hecho eso, papás, fíjense bien lo que se hubiera dicho. Esta muchacha, esta cubana, hubiera continuado siendo la mejor del mundo. Una mala decisión, el no controlar su enojo, el no controlar su irritación, provocó que perdiera toda posibilidad de continuar y ser la mejor de todo el mundo. Y eso es algo importante. Por eso esta videoserie de Guadalupe Radio es fundamental. El título es Corazones no explosivos. Este programa no tiene la intención de en un momento dado, de bloquear al muchacho. No, es simplemente decirle, papá, mamá, nuestro hijo puede enojarse, es normal. Pero tenemos nosotros que educar, formar al muchacho para que pueda regular ese impulso o esa ira que surja ante una pequeña adversidad. Hablaremos de los adolescentes. Esto es muy importante. Los adolescentes es un punto crítico el día de hoy. Ha aumentado tremendamente muchachos explosivos, pero no hacia afuera, sino también son explosivos hacia adentro. En los últimos años se ha aumentado tremendamente el índice de suicidios de muchachos. Y no estoy hablando de muchachos jóvenes de 20, 25 años. Estoy hablando de niños de 10, 11, 12 años que en los últimos años han incrementado esta decisión tan crítica hacia ellos mismos.
Y hablaremos precisamente qué ocurre en la adolescencia. Porque estos muchachos, en un momento dado, siendo un muchacho tranquilo, un muchacho noble, de repente viene este cambio, ¿sí?, de su estructura, de su personalidad, viene un gran desequilibrio, inmediatamente viene un elemento de mayor agresividad. Hablaremos de los impactos, de las causas de la tecnología. Hablaremos de los estilos parentales, qué es mejor, ser un papá autoritario o un papá permisivo, ¿sí? Hablaremos igualmente sobre qué hacer, cuáles son las mejores estrategias para poder ayudar a nuestros muchachos a que puedan tener un corazón con empatía, un corazón de amor y sobre todo que sea un corazón no explosivo. Es muy importante entender cómo nuestros hijos pueden regular esta frustración. Muy, muy importante. Pero además, papás, tenemos que saber las causas. ¿Qué origina que nuestro hijo, ¿sí?, sea un muchacho cada vez más agresivo? ¿Cuáles son las causas que nuestro hijo o nuestra hija, porque también hay niñas, que reaccionan muchas veces hasta en forma violenta? Hace la semana pasada tuve la oportunidad de ir a Austin, Texas, a dar una serie de conferencias. Y me llama mucho la atención cómo papás, maestros y directores de escuelas mencionaban que los niños son diferentes. El niño antes de la pandemia y después de la pandemia son completamente distintos. Y de eso voy a hablar precisamente en nuestro siguiente programa. Cómo la pandemia ha generado cambios drásticos en muchos de los chicos. Este aislamiento social ha tenido un gran impacto. Y no solamente, fíjense papás, no solamente en nuestras rutinas, en nuestros estilos de vida. Claro, la pandemia cambió la escuela, cambió la familia, cambió el trabajo, cambió las relaciones sociales. Claro que cambió todo ese proceso. Pero también cambió mucho de las actitudes de nuestros hijos. Y voy a hablar de eso es muy importante. Y cómo ayudar al muchacho a recuperar sobre todo esa estabilidad emocional y sobre todo esa empatía. Y hablaremos precisamente de cómo lograr sobre esos antídotos para evitar que nuestros hijos sean explosivos. Hay un caso muy interesante que me comentaban precisamente allá en la ciudad de Austin, en donde una niña de quinto de primaria está en clase y una de las reglas importantes de ese centro educativo era que los niños no pueden usar el celular dentro de la clase. Cuando salgan al recreo, salgan al receso, sí, ahí lo pueden usar y pueden hacer lo que ellos necesiten, pero dentro de la clase la regla es muy clara, el niño no puede usar. Y cuando el niño usa el celular dentro de clase, la consecuencia es que el maestro o la maestra le entrega el celular al director o directora y el director y directora llama a los papás para entregarle el celular, ¿sí?, en este caso a los padres. Ocurrió este caso, una niña de quinto de primaria, pues estaba en el salón de clase, era clase de Science, me acuerdo, y la niña pues saca el celular porque recibió varios mensajes por WhatsApp, no se pudo contener, esperar al recreo, saca el celular, empieza a ver los WhatsApp, empieza a contestarlos y efectivamente la maestra la ve y le dice, por favor, dame el celular, lo voy a entregar a la dirección. Y se lo entrega la maestra a la directora y la directora dice, y va a su lugar, a su oficina, cuando la niña, atrás de ella, le empieza a gritar que le dé el celular. Y le dice, no, se lo voy a entregar a tus papás. Y la niña empezó a insultarla, le empezó a recordar, el 10 de mayo, y empezó realmente, con palabras antisonantes, a agredir directamente a la directora. Y la directora realmente pues, lo que hizo es simplemente, hizo caso omiso de la reacción de la niña y entró a la oficina. Pero ella habla precisamente de cómo estos niños han generado cambios importantes en este proceso, sobre todo de no tolerar pequeñas frustraciones y de reaccionar en forma agresiva. Y saben que los papás muchas veces no ayudamos al muchacho a entender
y sobre todo a que tenga lo que es el autocontrol. Otro caso interesante en esta introducción que estoy dando del programa, real en Monterrey, una maestra de preescolar, niños de 4 o 5 años. Los niños estaban jugando, un niño tenía un juguete, otro niño se lo pide, él no se lo presta, no se lo da. Entonces el niño reacciona y lo muerde en un brazo y le saca sangre. Entonces la maestra llama a los papás de este niño carnívoro, vampiro muchas veces podemos decir, y le dice a los papás, quiero que me ayuden, porque su hijo ha presentado en los últimos meses conductas demasiado reactivas y muchas veces agresivas. Y su hijo tiende a morder, y no es la primera vez, ya ha mordido a varios niños. Por favor, papás, quiero que me ayuden a controlar esos impulsos de su hijo. Y el papá le dice a la maestra, maestra, mi hijo no tuvo la culpa. ¿Cómo que no tuvo la culpa, no? La culpa lo tuvo el otro niño, porque el otro niño no le quiso prestar el juguete. Regañe, castigue al otro niño, porque era un niño egoísta y no le quiso dar el juguete a mi hijo. Pero mi hijo no tuvo la culpa. Vean ustedes la reacción de los papás. Vean ustedes cómo los mismos papás, ¿sí?, estamos en un momento dado, ¿sí?, sobreprotegiendo a estos muchachos. Y tengan cuidado, voy a hablar de este tema. Un niño que no controla sus impulsos, un niño que es explosivo, es un niño que, claro, a los 4 o 5 años quizá no tiene ese control de la conducta, pero cuando llegue a la adolescencia y a la juventud, va a llegar a elementos de violencia que van a ser mucho más críticos y sobre todo mucho más fatales. Entonces, papás, tengamos nosotros esa conciencia. Ayudemos a nuestros hijos a regular, sobre todo desde pequeños. Y un tema muy importante es los berrinches. Los berrinches es algo natural que ocurre en el niño. Y los papás tenemos que saber cómo atender esa conducta reactiva del niño cuando vamos al mercado, realmente se tira al piso, empieza a patalear. Y muchas veces los papás no sabemos cómo reaccionar ante esa situación. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de cómo ayudar al muchacho a que pueda regular esas cabeceras y que sobre todo pueda canalizar, papás. Esto es muy importante. El enojo, la ira son emociones que lo vamos a tener. Pero tenemos que canalizarlos saludablemente. Tenemos que canalizar esas emociones positivamente. Y vamos a hablar en qué forma podemos nosotros canalizar todos estos elementos que son importantes para ayudar a nuestros muchachos a que realmente tengan corazones no explosivos. Y no solamente en ellos, sino también ayudar a la familia. Hoy empieza a haber un punto muy importante, sobre todo de los abuelos. Hoy los abuelos empiezan a tener una mayor participación en lo que es el ambiente familiar. ¿Sí? Ahora el abuelo tiene una doble paternidad, una doble maternidad. Ahora los niños se quedan con los abuelos. Ahora los abuelos los recogen a la escuela, los abuelos le dan de comer, los abuelos les ayudan a hacer la tarea, los abuelos, ¿sí?, los bañan, los ponen la pijama, etc. Entonces, ahora el abuelo también entra en mucho este aspecto y también muchas veces ellos no saben cómo lidiar ante este tipo de niños que muchas veces ellos le dicen, es que tu hijo es un niño malcriado, es un niño desobediente, es un niño que no hace caso, es un niño que hace lo que él quiere y no lo que nosotros decimos. Y cuando nosotros le pedimos que haga algo o le decimos un pequeño no, inmediatamente tenemos un niño salvaje en nuestra casa. Sí. Y no sabemos qué hacer con él. Y empieza este punto importante que tenemos que hacer. Necesitamos nosotros educar a tus hijos. Y lo comentaba al principio de este programa. Hay niños fáciles y hay niños difíciles. Hay niños que ya nacen con ciertas predisposiciones biológicas. Hay niños que son impulsivos de nacimiento. Hay niños que son hiperactivos de nacimiento. Hay niños que de nacimiento tienen el déficit de atención. Hay niños que realmente son poco tolerantes ante estas pequeñas carencias. Y claro, ya parte mucho de su temperamento, parte mucho de su personalidad. Por eso, papás, tenemos nosotros que trabajar fuertemente más con estos niños.
Y un tema importante que vamos a ver en esta videoserie es ¿quién es más explosivo, el niño y la niña? Y vamos a encontrar una respuesta muy interesante, que también la niña entra muchas veces en este aspecto, sobre todo de pequeña violencia hacia los papás. Los espero en el siguiente programa, que en el siguiente hablaremos precisamente de cuáles son las causas importantes que tengamos nosotros, estos niños explosivos, para posteriormente entender, comprender y buscar las mejores estrategias para ayudar a este niño a que tengan autocontrol. En este capítulo, papás, hicimos una pequeña introducción para poder sensibilizar de la importancia que tiene nuestro trabajo para poder ayudar a nuestros muchachos a que no sean explosivos. Recuerden, papás, que en el mundo hay mucha violencia, papás. Nuestros hijos están expuestos a una gran cantidad de estímulos que si nosotros no nos ayudamos, vamos a tener muchachos poco empáticos, poco compasivos y sobre todo muchachos que van a tender a agredir y sobre todo a poder molestar a otros niños. Tengan mucho cuidado con eso, papás, y los espero en este siguiente programa para hablar de estas pequeñas causas que nosotros tenemos que conocer para poder ayudar a nuestros muchachos a que no sean explosivos. Gracias por acompañarnos en la videoserie Corazones No Explosivos con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.